Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues soy el doctor Ortiz y el día de hoy vamos a hablar acerca de hepatopatía crónica. Vamos a ver algunas generalidades y pues esos son el contenido de la exposición. Antes que nada, un poquito de terminología. Hepatopatía, pues como saben, se declina de hepatos, hígado, patos, enfermedad, patología, y el sufijo ia, que es relativo a, es el término médico que hace alusión a una enfermedad o daño hepático, sea la causa que sea, ¿no? Hepatopatía, daño hepático, por causa la que quieras. El síndrome de insuficiencia hepática es la expresión clínica y o bioquímica de la enfermedad del hígado. Así es, los datos clínicos y o bioquímicos de la enfermedad hepática, o sea, secundaria hepatopatía, se le denomina síndrome de insuficiencia hepática. Más adelante vamos a ver cuáles son esos datos clínicos. Ahora, cirrosis hepática se declina de la palabra cirro, o sea, viene de la palabra cirro, que es del griego, que significa tumor, y o duro, ¿sí? Y osis, que significa formación, o sea, formación dura. Hay que recordar que cirrosis hepática es un término anatomopatológico que hace alusión a la fibrosis del tejido hepático y con la consecuente alteración de las funciones. Y otra cosa que hay que recordar, la cirrosis es el estadio final de todas las enfermedades hepáticas crónicas progresivas. Es el final, es el superlativo del daño hepático. Y aquí hay una pérdida del parénquima hepático y hay fibrosis del tejido. También suelen haber nódulos de regeneración entre el tejido que está fibrótico. Y hay una alteración de la vascularización y la microcirculación. Por eso la complicación principal de la cirrosis hepática es la hipertensión portal. Hay que imaginarse el hígado, bueno, es un ejemplo burdo para tener la idea de cómo pasa la hipertensión portal. Imaginemos al hígado como una esponja que nos sirve de filtro este, a través de donde pasa la circulación de la vena porta. Pero cuando está todo fibrosado, obviamente hay una alteración en el flujo a través del hígado y por tanto hay un aumento de las resistencias y por eso hay esa complicación que se llama hipertensión portal. Claro que intervienen otros mecanismos, pero los comenté de esta manera para que lo podamos recordar de forma sencilla. Hay que también recordar este término que es falla hepática. Generalmente lo usamos para indicar una alteración crítica o el cese completo de las funciones hepáticas. No obstante, todavía pues van a escuchar que lo usen de manera indistinta a insuficiencia hepática, que es falla hepática. Pero lo más habitual es que usemos falla hepática como el cese de las funciones hepáticas. También hay que recordar que la hepatopatía o el síndrome de insuficiencia hepática se pueden clasificar según la instauración de sus datos clínicos. Por ejemplo, la instauración aguda de los datos clínicos se denomina insuficiencia hepática o hepatopatía aguda. Puede ser de instauración más crónica o incluso puede ser que ya tuviera una hepatopatía crónica y que se exacerba o agudiza la sintomatología. Aquí, pues, por ejemplo, es muy importante. En la insuficiencia hepática aguda, los datos clínicos más característicos son la encefalopatía hepática, ¿no? O sea, es tan súbito que el hígado falla, que se acumulan sustancias tóxicas que normalmente eran metabolizadas en el hígado y al acumularse afectan a las neuronas y condicionan una encefalopatía. La crónica, claro que puede presentar encefalopatía, pero pues debido a su cronicidad va a presentar otros datos relacionados a alteración del funcionamiento hepático, pero de una manera más crónica, como la síntesis albúmina va a estar disminuida o puede estar disminuida, los tiempos de coagulación, principalmente en el TP, van a estar prolongados, ¿sí? Porque ahí en el hígado se sintetizan las proteínas de la coagulación, etcétera, etcétera.
En teoría no hay formalmente, pues vamos, una cirrosis que sea aguda, que sea pura, ya que pues para que se realice la cirrosis requiere cierto tiempo. De hecho, tiene que pasar por ciertos cambios el hígado, por ejemplo, pasar por hígado graso, pasar por hepatitis, etcétera, hasta llegar a la cirrosis. Por lo tanto, no se podría decir que hay una cirrosis aguda. Eh, el término falla hepática no debería de usarse para referirse a la disminución gradual del funcionamiento hepático, ya que es un estado final, terminal de la función hepática. Eso es lo más correcto, decir falla hepática, cese de las funciones del hígado, en cuyo caso lo que debe de hacer es en trasplante hepático, ¿sí? O una medida como puente, terapia MARS. Y por su etiología, las hepatopatías, pues vamos, como una de las principales causas es alcoholismo y el virus, pues obviamente lo podemos clasificar como hepatitis alcohólica o no alcohólica, ¿sí? O vírica o no vírica. Bueno, la epidemiología, las hepatopatías son bastante frecuentes. La principal causa de hepatopatía crónica en el mundo occidental, ¿sí?, es por alcohol. Esta hepatopatía nos causa un tipo de cirrosis que se llama cirrosis de Laennec. No sé si lo pronuncié bien, pero aquí está escrito, cirrosis de Laennec, ¿sí? Y la principal causa de hepatopatía crónica en el área geográfica oriental es poshepatítica infecciosa. O sea, después de que te da una hepatitis aguda, sobre todo los virus hepatitis B y C, se hacen cronicidad, ¿sí? Y pueden condicionar cirrosis hepática, etc. Las 5 entidades con mayor mortalidad por enfermedades del hígado son Yucatán, o sea, tiene una tasa de 49.8 casos por cada 100.000, Puebla con 44, Oaxaca y Veracruz con 43 y el estado de Hidalgo. O sea, vean que Yucatán ocupa una tasa bastante alta, ¿no?, en relación a los demás estados de la República. Y aquí están algunos factores de riesgo. Este cuadro es tomado de un libro de medicina interna. Podemos observar factores de riesgo, antecedentes familiares, por ejemplo, eso aplica mucho para enfermedades congénitas que puedan afectar o enfermar al hígado, como la hemocromatosis, ¿sí?, que es el acúmulo de ¿cómo se llama?, de hierro. Y también tenemos a la enfermedad de Wilson, que es el acúmulo de cobre. También al déficit de alfa-1 antitripsina. No se les olvide, el déficit de alfa-1 antitripsina también nos causa una neumopatía crónica, pero más específicamente enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, EPOC, junto con hepatopatía. Recuerden, cuando vean un caso de EPOC más cirrosis y esté relativamente joven, piensen como posibilidad deficiencia de alfa-1 antitripsina, ¿sí? Pues como sabemos, la deficiencia de la alfa-1 antitripsina, la alfa-1 antitripsina pues es una enzima proteolítica, o sea, degrada las proteínas y etcétera. Al no haber, pues obviamente no degrada proteínas como de la colágena, etcétera, lo que favorece la fibrosis. Y la hemocromatosis pues acumula el hierro, el Wilson, que es cobre, se acumula en el parénquima hepático y afecta su funcionamiento. También la fibrosis quística. Otros factores de riesgo, miren qué interesante, el consumo de alcohol. Se dice que si consumes entre 60 y 80 gramos al día de alcohol, más adelante vamos a ver una diapo de cuánto es eso en vasos de cerveza, vino, etc. Pero en conclusión, de 60 a 80 gramos al día de alcohol es un factor de riesgo para hígado graso alcohólico, hepatitis alcohólica y obviamente cirrosis hepática, que es como un continuo, de hígado graso, hepatitis y cirrosis. Ahora entienden por qué en su historia clínica tienen que mencionar y calcular los gramos de alcohol al día. Y por ejemplo, también la hiperlipidemia, o sea, las dislipidemias, la obesidad, la diabetes, juntos son factores de riesgo para desarrollo de hígado graso, esteatohepatitis no alcohólica, que es otra causa de cirrosis. Esto puede progresar a cirrosis hepática, esteatohepatitis no alcohólica, y algunos medicamentos que puedan lesionar directamente el hígado,
Hay también conductas de riesgo, por ejemplo, hace alusión a factores de riesgo para enfermedades de transmisión sexual, que es tener relaciones sexuales sin protección, ¿sí? Con personas por sexoservidoras o sexoservidores, etcétera. Corremos el riesgo de contagiarnos de hepatitis B y C. La que más se relaciona con transmisión sexual es la B, aunque también la C se puede transmitir vía sexual, pero es menos común. Generalmente es por transfusiones y con drogas intravenosas, compartir agujas. Viajes al extranjero nos predispone también a otras hepatitis, como la A, pues la B y la E. Colitis ulcerosa, colitis ulcerativa también, principalmente por la posibilidad de que la colitis ulcerosa, que pertenece a lo que denominamos enfermedad inflamatoria, enfermedad inflamatoria intestinal, se relaciona con la colangitis esclerosante. Y la colangitis esclerosante, que es una fibrosis de las vías biliares, que obviamente conforme se vuelve fibrosa, se va fibrosando todos los conductos biliares, llega un punto en el que puede afectar el hepatocito y causar una fibrosis y una cirrosis. Una historia de ictericia o hepatitis, por ejemplo, pensando en antecedentes de hepatitis viral, hepatitis autoinmune, eso es otra causa de hepatitis, nos puede condicionar igual cirrosis. Intervenciones quirúrgicas hepatobiliares, como una lesión de la vía biliar o coledocolitiasis residual, son factores de riesgo para desarrollar cirrosis hepática. Uy, ¿qué pasa? Como que se trabó esto. Bueno, y continuando con el video, bueno, aquí este cuadro nos muestra cuáles son las causas de una lesión hepática aguda o algo que dañe el hígado de forma aguda, muy rápida. Pues tenemos a las hepatitis virales, ¿sí? Virus hepatotrofos, tenemos a la hepatitis A, tenemos a la hepatitis B, la D, la E y la C. La E de la embarazada, de hecho así lo tienen que recordar, empieza con la letra E de embarazaditas, o sea que es más prevalente en ellas. Recuerden que la A y la E es de transmisión enterohepática, fecal oral, perdón. Tenemos que la B y la D coexisten, o sea, se infectan. Para que pueda haber una infección de la D, tiene que haber infección de la B, son por coinfección. Bueno, la D es por coinfección. La C y la B son las que te pueden hacer cronicidad. Luego tenemos a los fármacos, por ejemplo, intoxicación por paracetamol, el uso de algunos fármacos como anticonvulsivantes como el valproato y la fenitoína, también el propiltiuracilo y la amiodarona, que son fármacos antitiroideos. Algunos tóxicos, por ejemplo, los hongos del grupo amanita, el tetracloruro de carbono, se asocian con falla hepática aguda o hepatopatía aguda, ¿no? Una insuficiencia hepática aguda, perdón. Tenemos aquí otras causas principales de cirrosis hepática. Ya de manera más crónica, tenemos al alcoholismo, ¿sí? Como causa de cirrosis. Aquí vean cómo dice lesión hepática aguda, más que nada haciendo alusión a una insuficiencia hepática aguda o a una hepatopatía aguda. Y aquí nos hablan ya de una cirrosis hepática que, porque lo habíamos comentado, cirrosis es un término ya que hace alusión a la cronicidad, a la progresión de una enfermedad de más tiempo. Y las principales causas pues tenemos dentro de ellas al alcoholismo, y de donde dice infecciones no es al agudo, sino a la post-infección viral por hepatitis C, B, o enfermedades autoinmunes, una de ellas muy importante como la hepatitis autoinmune. Esto es lo que les enseñé en clase, alumnos, como que la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria es curioso, porque primariamente aquí la afectación principal, por eso se llama primaria y primaria, es las vías biliares, pero la fibrosis de estas vías biliares puede conducir en algún punto a daño del hepatocito y cirrosis, ¿no? Está muy chistoso, ¿no? Como un daño en las vías biliares te va a condicionar luego afección del hepatocito, ¿no? Muy interesante. Enfermedades vasculares, insuficiencia cardíaca. Está padre, la insuficiencia cardíaca nos puede causar una cirrosis con el pasar del tiempo, la ingurgitación hacia el hígado persistente,
nos puede condicionar un hígado grande, doloroso a la palpación, ¿sí? Eh, si se le hace una biopsia hepática se puede encontrar la característica hígado en nuez moscada, en el hepatopatía o cirrosis por insuficiencia cardíaca congestiva. Las enfermedades genéticas ya las mencionamos: Wilson, hemocromatosis, déficit alfa-1 antitripsina, otras patologías, otros fármacos como el metotrexate, que puede ser hepatotóxico, el alfametildopa, la intoxicación por vitamina D para los que toman vitamina D, como por ejemplo yo tomaba vitamina D en cantidades altas. Hay que ser cuidadoso y hacer pruebas cada cierto tiempo. Y miren, hagas lo que hagas, va a llevar un porcentaje de pacientes que no vas a saber qué le pasó. O sea, 10% son criptogénicas, nunca sabemos la causa en el 10% de los casos. Y esto es lo que les decía, vean qué bonita diapo. ¿Se acuerdan cuánto de gramos de alcohol al día era factor de riesgo? ¿Lo pueden recordar? Pues sí, era factor de riesgo si tenías entre 60 y 80 gramos al día de alcohol. Y podemos observar, por ejemplo, que la cerveza, 500 mililitros de cerveza al 5%, tienen 25 gramos de alcohol. ¿Cómo les quedó el ojo? Y por ejemplo, si bebes vino al 12%, que tiene 12% de gradación, 200 mililitros son 25 gramos. Pero a nosotros nos interesa saber entre 60 y 80 gramos. Entonces, ¿cuánto tendríamos que tomar al día? Porque creo que es lo que les interesa a todos mis alumnos borrachines. No, no es cierto. Pero tenemos la cerveza, por ejemplo. Tendrías que tomar 1,5 litros de cerveza para que estés consumiendo los 80 gramos de alcohol al día. Ah, ¿verdad? Es bastante, todos los días. O vino, tendrías que tomarte 600 mililitros aproximadamente. El whisky, con solo 180 mililitros, casi 200 mililitros al día, ya con eso te estás matando, ¿no? Incrementas el riesgo de desarrollo de cirrosis con el pasar del tiempo. Y, por ejemplo, en esta diapo vemos la historia natural de la hepatopatía por hepatitis C. Vean cómo aquí la historia natural te dice, te da la infección aguda. Aquí te ponen de ejemplo la hepatitis C, te da la infección aguda. 80% de los que les dio la infección aguda van a desarrollar una infección crónica, que ahorita todavía no es cirrosis, aquí es una infección crónica. O sea que va a estar elevado los anticuerpos, los antígenos de superficie, persistentemente más de 6 meses. Eso define infección crónica. De estos que llegaron a infección crónica, 80% van a desarrollar ya una hepatitis crónica, ¿sí? Que se define por lo que dije hace un momento. Y de estos que tienen hepatitis crónica, que van a estar teniendo persistentemente el antígeno elevado, 20% van a desarrollar cirrosis. Miren, 20%. Recuerden que la hepatopatía poshepatítica es la principal causa del área área geográfica del oriental. Y miren, 1 a 5% de estos con cirrosis va a desarrollar cáncer de hígado. Como quien dice, la neta está medio feito. ¿Cuál es la fisiopatología? Pues bueno, la verdad es que no soy así como que súper bueno para fisiopato y todo, pero en esencia tenemos al fibroblasto perivascular y portal, ¿sí? Que es sano, ¿no? Pero que luego hay una activación de unas células, aquí está, mire, se activan, se llaman células estelares o células estrelladas, se activan y van a estimular al miofibroblasto. Y el miofibroblasto, al ser estimulado, sea por citoquinas, sea por afección del epitelio hepático, afección del endotelio persistente, van a condicionar aparición de miofibroblastos que se van a activar, y lo que van a hacer es aumentar la síntesis de colágeno, van a disminuir las metaloproteinasas, ¿sí? Disminuyen. ¿Y qué nos va a condicionar esto? Pues nos va a condicionar en que se forme o acumule colágeno, ¿sí? El acúmulo de colágeno nos va a dar un hígado fibrótico, y pues bueno, esto al final funcionalmente nos va a dar una falla orgánica de este órgano. Aquí vemos, te están mostrando cuáles son esas sustancias que pueden aumentar
citoquinas, afectar el epitelio, el endotelio, pues están las toxinas, los virus, la colestasis persistente, enfermedades autoinmunes, la hipoxia, ¿sí? Entonces, el dato clave es la activación de las células estrelladas, ¿no? Ahora, vamos a hablar algo de que se llama hipertensión portal. La hipertensión portal es la principal complicación de una hepatopatía crónica, ¿sí? De la hepatopatía crónica, más claro para cirrosis hepática. La hipertensión portal se puede clasificar según el sitio o el área anatómica de obstrucción del área portal. Puede ser prehepática, o sea, antes de llegar al hígado como órgano, si el problema está propiamente en el hígado, que es el área más frecuente de donde se afecta para que nos pueda dar hipertensión portal, esto por cirrosis hepática, y puede ser poshepatítica, o sea, posterior al hígado, ¿no? Prehepática es antes del hígado, perdón. Hepática es afección es del hígado, perdón, propiamente, y poshepática que se afecta posterior al hígado. Aquí te ponen los ejemplos, por ejemplo, prehepática antes de llegar al hígado, ¿no? Por ejemplo, una trombosis, pero de la vena porta. Como podemos saber, al decir antes del hígado, está la circulación portal, ¿no? Que es la vena porta. Y una trombosis de la vena porta, pues aumenta la presión en este sistema venoso portal y nos puede causar la hipertensión portal. Tenemos también la trombosis de la vena esplénica, que es una de las ramas que nos va a formar la vena porta. Y la esplenomegalia masiva también nos puede condicionar hipertensión portal. Esto se llama síndrome de Banti. Y propiamente hepática, que la afección sea hepática, se subclasifica en si es presinusoidal, o sea, antes del sinusoide, si es una afección del sinusoide como tal, o si es postsinusoidal. Por ejemplo, la principal, la más común de todas por las que sucede la hipertensión portal es la cirrosis. La causa principal de hipertensión portal es la cirrosis. Y lo voy a parafrasear, ¿eh? No solo cirrosis te causa hipertensión portal, pero es la principal causa, ¿sí? Hay hipertensión portal no por cirrosis, sino por estas situaciones. Miren, trombosis, miocardiopatías, pericarditis, etc. Pero la principal, la más frecuente, es una afección del sinusoide hepático, sinusoidal, por cirrosis, es decir, por la formación de tejido fibrótico, ¿sí? En los sinusoides, por cualquier causa, ¿eh? Ahora, presinusoidal, pues, ¿qué puede afectar el presinusoide? Antes de llegar al sinusoide, pues, parásitos, por ejemplo, lo es la esquistosomiasis, esquistosomosis, dice acá. También tenemos la posinusoidal, pues una obstrucción sinusoidal hepática como un síndrome venoclusivo. Y ya poshepática, que afecte las venas suprahepáticas. Por ejemplo, tenemos el síndrome de Budd-Chiari, que es una trombosis de las venas suprahepáticas. Afección de la membrana en la vena cava. Causas cardíacas, o sea, una cirrosis cardíaca se le denomina. Puede ser por una miocardiopatía restrictiva, una pericarditis constrictiva, una insuficiencia cardíaca congestiva grave que congestione al hígado de forma pues progresiva y persistente, ¿no? Bueno, antes que nada hay que recordar que el sistema venoso portal carece de válvulas, el sistema portal. Esto pues va a favorecer el flujo venoso, pero cuando hay hipertensión portal, por aumento de las resistencias, va a aumentar el flujo venoso, pero retrógrado. Se le llama hepatafugo, y desde el sistema venoso portal, que es de presión elevada, a una circulación venosa sistémica como la vena cava, ¿sí? Lo anterior, ¿qué va a favorecer ese flujo retrógrado? ¿Qué es lo que va a favorecer? Va a favorecer la aparición de, ¿qué crees? Sí, va a favorecer la aparición de circulación colateral. El flujo colateral, ¿sí?, se produce en las venas rectales, o sea, las hemorroidales. Se produce también en las venas de la unión esófago-gástrica, que son las famosas varices esofágicas. También sucede en el espacio retroperitoneal y en el ligamento falciforme del hígado. Por eso se forman colaterales periumbilicales, o que nosotros denominamos en cabeza de medusa, ¿sí? En la exploración física, ¿no?
hay que recordar que una varice es un vaso que se une con el sistema, la circulación venosa portal. La varice es un vaso que une la circulación venosa portal con la circulación sistémica. O sea, una varice en sí es una colateral portal sistémica, portosistémica. Y usualmente, hablando de la circulación venosa portal por varices en el esófago, generalmente se dan en los 5 centímetros distales del esófago. Ese es el sitio más habitual. En el 50% de los casos de los pacientes cirróticos tienen varices esofagogástricas y 5 a 30% tienen varices gástricas. O sea, son más comunes las varices esofagogástricas o esofágicas principalmente, más que las varices gástricas puras, ¿vale? Es más común las esofágicas. Aquí, por ejemplo, este cuadro está bonito porque te da así como algunas perlas, más que perlas, pistas. Te da unas pistas hacia cuál puede ser la causa de la hipertensión portal del paciente. Recuerden que la hipertensión portal del paciente, el aumento de la presión en la circulación portal, puede condicionar aumento de presión en los vasos mesentéricos, de la cavidad abdominal, lo que puede hacer que pueda aparecer ascitis, ¿vale? Que es por aumento de las presiones hidrostáticas, que se filtra más líquido a la cavidad abdominal. También hay que considerar la presencia de hepatomegalia, ¿sí? Y también hay que considerar la presencia de esplenomegalia para pensar en las posibilidades. Por ejemplo, si nos vamos a la más común, que es intrahepática, y dentro de ella la más común, que es la sinusoidal, vean cómo el paciente puede presentar esplenomegalia, ¿sí? De hecho, la esplenomegalia en el paciente con cirrosis es lo que explica muchas veces que haya una disminución de las plaquetas o una trombocitopenia en la cirrosis. Vean cómo también obviamente el paciente con cirrosis puede desarrollar, de hecho es bastante común la presencia de ascitis, ¿sí? Ok, lo que no es común en un paciente con cirrosis hepática por afectación, cirrosis hepática por afectación intrahepática o sinusoidal, es la hepatomegalia. La hepatomegalia, vean dónde sí es común, en las causas poshepáticas, ¿vale? O sea, después del hígado, como cuál, una afectación primariamente cardíaca, por ejemplo, aquí te dice obstrucción de la vena cava inferior, pericarditis, un síndrome de Budd-Chiari por trombosis de las venas suprahepáticas. Eso puede condicionar una regurgitación de la sangre hacia el hígado, por eso aquí es más factible que haya hepatomegalia, porque es después del hígado, ¿sí? O sea, puede ser un reflujo hacia el hígado, pero como tienes que pasar por el hígado y tendrías que cruzarlo para llegar a la circulación del vaso, por eso en estas sería poco factible que haya esplenomegalia. Si pudiera haber ascitis, ¿sí? Eso sí pudiera haber. Y la prehepática, pues obviamente en la prehepática pues no sería común que haya una hepatomegalia, ¿sí? Esplenomegalia sí puede haber porque es prehepática, sería lo más común. De hecho, las principales causas son trombosis de la vena porta, trombosis de la vena esplénica, ¿sí? Ahora, ¿qué datos deben de alertar sobre la posibilidad de una cirrosis compensada, ¿no? Bueno, para fines de practicidad, o sea, no aprendan, bueno, no que no aprendan, más que nada que se queden con la idea de qué datos clínicos nos sugieren una hepatopatía crónica. Aquí son datos clínicos de pacientes que ya tenían diagnosticado como tal cirrosis, ¿sí? Por ejemplo, los antecedentes, te debe llamar la atención el antecedente de alcoholismo, de hepatopatías familiares, antecedente de hepatitis. Los datos clínicos que puede presentar el paciente: astenia, anorexia, puede haber impotencia, puede haber diátesis hemorrágica, porque recuerden que el hígado principal órgano sintetizador de proteínas, pues va a sintetizar los factores de la coagulación, pero si no funciona bien el hígado, pues no va a estar produciendo factores de coagulación y va a tender a tener síndromes hemorragíparos o diátesis hemorrágica también se le dice. Otros signos a la exploración puede estar los angiomas en araña, la presencia de ginecomastia, hipertrofia parotidia, se relaciona más con alcoholismo crónico, pero lo puede presentar, una palma hepática eritematosa,
Hepatomegalia puede haber en algunas circunstancias que se acuerdan que lo mencionamos, esplenomegalia. Y laboratorio puede haber hiperesplenismo. ¿Cómo nos damos cuenta que hay hiperesplenismo? ¿Qué datos de laboratorio lo sugieren? La trombocitopenia y la anemia. ¿Se acuerdan? El vaso, queda muy grande, secuestra plaquetas y por eso el paciente con hepatopatía crónica tiende a tener trombocitopenia, o sea, plaquetas bajas. Puede haber hipoprotrombinemia, que habíamos comentado que disminuye la producción de proteínas de la coagulación y nos puede causar disminución de la protrombina. Puede haber elevación de transaminasas, hipergamaglobulinemia. Obviamente la albúmina, que es la principal proteína de la circulación y es la proteína más importante porque le da la propiedad de la presión coloidosmótica del plasma. ¿Sí? Al estar disminuida, el paciente puede presentar edemas, entre otras cosas. No solo esa es la fisiopatología de los edemas en hepatopatía, pero bueno, ese es uno que contribuye. Puede haber hipercolesterolemia. En la cirrosis de los alcohólicos se suman las manifestaciones de alcoholismo crónico. Hay unas manifestaciones que sí son un poquito más propias del alcoholismo crónico, como alteraciones nutricionales asociadas a los pacientes que puro beber alcohol hacen. Por ejemplo, la neuritis periférica, ¿sí? Los pacientes pueden llegar a tener deficiencias de vitamina B12, glositis también por deficiencias de vitaminas del complejo B, anemia macrocítica. Recuerden que la principal causa de anemia macrocítica no megaloblástica es el alcoholismo crónico. Puede haber edemas, la hipertrofia parotidia bilateral, como les comenté, la contractura palmar de Dupuytren, les digo que es algo característico de los pacientes alcohólicos crónicos. Antecedente ya pancreatitis repetidas, que nos pueden condicionar una pancreatitis crónica cuando ya se pierde poco más del 80% del páncreas. Alteración de la memoria y concentración. Recuerden que los pacientes con alcohólicos crónicos nos puede condicionar primero un síndrome de Wernicke o conjuntamente o progresivamente un síndrome de Wernicke y Korsakoff, ¿no? Que son ya cuando tienes el Korsakoff, ya es una afectación más importante de la memoria, demencia, etc. Y pues puede haber o no, dependiendo de cuál es la causa de la cirrosis. Si es por alcoholismo, puede haber al principio hepatomegalia y esplenomegalia. Ya cuando hay la cirrosis propiamente, pues ya no es tan habitual que haya hepatomegalia. Las complicaciones de la cirrosis, esta diapo es buena, esta diapo es muy buena. Las complicaciones de la cirrosis, mire, el hecho de tener una hepatopatía crónica, que como sabemos puede condicionar una cirrosis hepática, porque ya habíamos dicho que la cirrosis hepática es el final, o sea, cuando ya se fibrosa, por la causa que sea, no solo por alcoholismo, por la causa que sea, ¿sí? Las complicaciones son, la complicación número 1 es la hipertensión portal. A ver un momento. Y bueno, continuando con las complicaciones de la cirrosis, la principal complicación por cirrosis hepática o cualquier hepatopatía crónica que derive a cirrosis es la hipertensión portal, y una complicación directa de la hipertensión portal es la aparición de varices esofágicas, pero una complicación a su vez de la presencia de varices esofágicas es la ruptura de varices esofágicas, que nos pueda condicionar un sangrado de tubo digestivo alto, más correctamente llamado sangrado proximal de tubo digestivo. Y también nos puede condicionar no solo varices, sino también la presencia de gastropatía hipertensiva portal. Nos puede condicionar otra complicación directa a la hipertensión portal es la esplenomegalia y el hiperesplenismo, lo que explica muchas veces la trombocitopenia de estos pacientes. Una complicación directa de la hipertensión portal, además de las varices y sangrado de tubo digestivo, otra complicación directa es la presencia de ascitis. Y a su vez, la ascitis, que es el acúmulo de líquido de manera patológica en la cavidad abdominal, una complicación que puede tener esta ascitis, de hecho se le denomina ascitis complicada,
es la presencia de peritonitis bacteriana espontánea, o sea, que se infecte ese líquido que se está acumulando de manera patológica por traslocación bacteriana a través del intestino. Las bacterias del intestino muchas veces migran a través de la pared y llegan al líquido y lo infectan. Por eso se llama peritonitis bacteriana espontánea. Se le dice espontánea porque no se encuentra como tal algún sitio de perforación evidente que comunicara la luz intestinal con la cavidad abdominal. Por eso se le llama espontánea, pero ya se vio que es por traslocación de las bacterias a través de la capa entérica. Y otra complicación, una complicación bastante grave, es el síndrome hepatorrenal. Claro que tiene una explicación relacionada a hipertensión portal, pero se relaciona también con otros mecanismos patológicos, además de la hipertensión portal. Casi siempre el sine qua non es de que el paciente que tiene síndrome hepatorrenal casi siempre se presenta con ascitis. De hecho, es parte del criterio diagnóstico que el paciente tenga hepatopatía, ascitis, ¿sí? Porque eso nos habla de que ya desarrolló hipertensión portal. O sea, si tiene ascitis el paciente, muy altísimamente probablemente ese paciente con cirrosis con ascitis tenga hipertensión portal, porque de ahí deriva el mecanismo por el que sucede. Hay dos tipos de cirrosis hepatorenal, de síndrome hepatorenal tipo 1 y tipo 2, de los que se hablará en otro video. También una complicación que puede haber en la cirrosis hepática es algo que se denomina encefalopatía hepática. La encefalopatía hepática no es más que un síndrome confusional agudo, y esto es debido al acúmulo de algunas sustancias, toxinas que normalmente se metabolizarían se metabolizarían y degradarían en el hígado, pero al no suceder, esto puede afectar las neuronas, ¿sí? Y puede condicionar una alteración del estado de las funciones cognitivas. Y también tenemos el síndrome hepatopulmonar. No es tan frecuente, pero sí puede suceder que el paciente desarrolle incluso derrames pleurales por acúmulo de estos líquidos. Así como se acumula en la cavidad abdominal, que es lo más habitual, puede llegar a comprometer el tórax. Se condiciona un síndrome hepatopulmonar. Tenemos a la hipertensión portopulmonar, también puede aumentar la presión pulmonar. Desnutrición es bastante común en los pacientes con cirrosis. Coagulopatías, estos pacientes tienden a tener síndrome hemorragíparo. Como ya habíamos visto, el hígado es el principal sintetizador de proteínas, y como los factores de la coagulación son proteínas, al no funcionar adecuadamente el hígado, pues puede condicionarnos coagulopatías, síndromes hemorragíparos. Recuerden que el paciente que tiene cirrosis hepática, cuando ya tiene afectada el funcionamiento ya está muy afectada el funcionamiento del hígado, ya no produce proteínas de la coagulación. Se puede prolongar principalmente el TP, porque son las proteínas, o sea, es el tiempo de la coagulación que se relaciona con los factores dependientes de vitamina K, el 2, 7, 9, 10, proteína C y S. La coagulopatía también puede ser por la trombocitopenia, por la hipertensión portal que causa esplenismo, etc. También puede haber osteopatía. El paciente con cirrosis puede desarrollar una mayor tendencia a desarrollar osteopenia u osteoporosis, osteomalacia. Anomalías hematológicas que puede haber en el paciente con cirrosis: anemia, principalmente anemia macrocítica no megaloblástica. Puede haber algún grado de hemólisis. Esto es infrecuente, no es muy común, es infrecuente. La trombocitopenia, por lo que explicamos, y afección del sistema de defensa. Aquí, pues, en realidad esta es una imagen. Pueden ponerle pausa, analizarla detenidamente, pero nos habla acerca de indicios o pistas para saber cuál es la causa de la hipertensión portal. Y es lo mismo, miren, como el cuadro que vimos en diapos anteriores. Hipertensión portal suprahepática, y te dice las posibilidades: trombosis de las venas suprahepáticas, que se llama síndrome de Budd-Chiari. El síndrome de Budd-Chiari es por trombosis de las venas suprahepáticas. ¿Dale? Aquí están las venas suprahepáticas, se trombosan. Hipertensión portal hepática puede ser posinusoidal, sinusoidal o presinusoidal. Recuerden que en la presinusoidal hay que pensar en los parásitos,
o en linfomas. Sinusoidal pues es principalmente por cirrosis hepática, posinusoidal, enfermedades posoclusivas, y la infrahepática o prehepática también se le puede decir, es por la trombosis de aquí, por eso es prehepática, antes de llegar al hígado. Entonces, trombosis de la vena porta, de la esplénica. Aquí te dice las manifestaciones o los datos clínicos que podríamos encontrar. Miren cómo aquí la formación de la circulación colateral, ¿se acuerdan de la circulación colateral? Los colaterales o varices, ¿sí? Son comunicaciones entre la circulación portal y la circulación sistémica, ¿vale? Vean cómo aquí es por la colaterales portales, cava superiores, portocava superiores. Y la cabecita de medusa, que es por la circulación portocava, ¿sí? Tanto inferior como cava superior, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos observar un paciente, vamos, con muchas características relacionadas a hepatopatía crónica o cirrosis. Por ejemplo, podemos observar cómo el paciente tiene el abdomen distendido, ¿sí? Incluso tiene una, ¿cómo se llama esto? Tiene una hernia umbilical, ¿sí? Aquí también parece que tiene otra hernia. Este abdomen distendido es característico de un paciente que ya tiene ascitis, ¿sí? Hay varios grados de ascitis. Vean cómo el paciente, si ven en general, el tejido del paciente ya está muy consumido, el tejido muscular, ¿sí? De hecho se ve hipotrófico los músculos, ¿sí? Si pudiéramos ver su vello axilar, veríamos que puede estar más ralo, más delgado, disminuido, ¿sí? Se ve hasta incluso un poco como si fuera un poco de tinta ictérico en el paciente, ¿sí? Otros datos, pues aquí están en esquema: ictericia, encefalopatía, hipertrofia parotidia, que es más por alcoholismo crónico, angiomas en araña, pérdida de masa muscular, hematomas fáciles, por lo que habíamos visto, puede haber temblor por asterixis, aliento hepático, hipotensión ortostática, la ginecomastia, aquí no se ve como tal ginecomastia, eritema palmar, atrofia testicular y edemas. Aquí, por ejemplo, este cuadro es particularmente interesante. Les pido que si lo quieren analizar pongan pausa. Yo les voy a decir como que lo más relevante, porque te pone como que los datos clínicos o incluso datos clínicos u otros datos que puedan haber en insuficiencia hepática aguda y en una encefalopatía portosistémica. O sea, aquí en encefalopatía portosistémica quiere decir que se formó la circulación colateral, que quiere decir que esto se relaciona con una hepatopatía crónica más progresiva y cirrosis. La insuficiencia hepática aguda no necesariamente tiene cirrosis, porque es algo que afectó el hígado, el funcionamiento de forma rápida, ¿sí? Por ejemplo, la encefalopatía que suelen desarrollar el paciente con una falla hepática aguda, una insuficiencia hepática aguda, es súbita principalmente. En cambio, la encefalopatía por una hepatopatía crónica es más gradual, ¿sí? Tiene más fluctuaciones. La causa de la insuficiencia hepática la causa de la encefalopatía hepática, la causa de la encefalopatía hepática en insuficiencia hepática aguda es el edema cerebral. Las sustancias que no puede metabolizar el hígado aumentan en todo el plasma, incluyendo en el área cerebral, ¿sí? Y eso nos puede condicionar edema de los astrocitos, ¿sí? Y esto nos puede condicionar edema cerebral y encefalopatía. Vamos a ver. Miren, esto es extremadamente clave, porque se acuerdan que la principal complicación de los pacientes con una hepatopatía crónica o cirrosis es la circulación portal sistémica, ¿se acuerdan? La hipertensión portal desarrolla colaterales portosistémicos. Pues miren, ese es un dato ampliamente característico de una hepatopatía crónica. La presencia de colaterales portosistémicos. A diferencia de alguien que tiene una afección hepática aguda,
es aguda, no le dio tiempo al cuerpo de desarrollar esos colaterales, ¿vale? Por eso es importante tratar de buscar los colaterales ante la sospecha de una insuficiencia hepática que pienses que es aguda o crónica agudizada. Generalmente la falla multiorgánica es más común en una falla hepática aguda porque el cuerpo no le dio tiempo de adaptarse ni nada. Hay falla de varias áreas orgánicas. El tratamiento es más intensivo con la falla hepática aguda. El pronóstico es malo para el paciente que de forma súbita y aguda tiene falla del hígado, y puede ser bueno o mejor que en la hepática aguda en los pacientes que ya tienen una hepatopatía crónica. Miren, aquí esta diapo está bonita porque te menciona cómo suele ser la progresión de la enfermedad hepática. Por ejemplo, se dice que una cirrosis se puede clasificar como compensada o descompensada. En general, te dice que un paciente con cirrosis descompensada es aquel que ya tiene ascitis o que ya tiene varices, ¿sí? Cuando el paciente ya tiene ascitis y varices, se dice que es una cirrosis descompensada. En general, si tiene alguna complicación cualquiera por ascitis o varices, o sea, datos relacionados a la hipertensión portal, pero que ya esté complicada, por ejemplo, peritonitis bacteriana espontánea, un sangrado de tubo digestivo alto por ruptura de varices esofágicas, un síndrome hepatorrenal, o sea, esos ya pertenecen a cirrosis descompensada. Y una cirrosis compensada es la que ni tiene varices o ni tiene ascitis, o la que solo tiene varices pequeñas, nada más, no complicadas, o sea, no rotas, ¿sí? Pero lo característico es que todavía no ha desarrollado ascitis. Cuando desarrollan ascitis es el dato clínico pivote que te hace pensar que el paciente ya tiene una cirrosis descompensada que fácilmente se puede complicar con ya las cosas que dijimos hace rato, situaciones que dijimos hace un momento. Vean cómo la mortalidad se incrementa conforme se hace más datos de hipertensión portal y de complicaciones. Por ejemplo, cuando no tienes ni varices en endoscopía ni ascitis, 1% de mortalidad. Pero conforme desarrollas las varices, 3.4%, y pasa por 20% cuando ya tienes ascitis y varices, hasta un punto como 57% de mortalidad si ya desarrollaste alguna complicación. En realidad el paciente, en estos casos, el tratamiento, pues vamos, de elección para curarlo es el trasplante hepático. Lamentablemente en nuestro país, México, no todas las instituciones tienen la posibilidad de realizar un trasplante hepático. ¿Qué más? Igual, por ejemplo, pasa por estadios, varios estadios, el estadio 1, el estadio 2, el estadio 3 y 4, que vendrían siendo los de la cirrosis descompensada. El estadio 2 y 1 es de la compensada. Aquí ven cómo nos hablan del gradiente portosistémico o gradiente de presión venoso hepático, perdón. Cuando el gradiente de presión venoso hepático a partir de más de 12, ¿sí? El paciente ya puede desarrollar, a partir de más de 10 el paciente puede empezar a desarrollar varices, pero a partir de 12 se considera clínicamente significativo, ¿sí? ¿Qué más? Ok, aquí es algo muy importante. Y bueno, continuando con el diagnóstico de la hepatopatía crónica, pues bueno, para que digamos objetivamente que el paciente tiene cirrosis hepática, el diagnóstico definitivo de cirrosis hepática es un diagnóstico establecido por biopsia, o sea, es un diagnóstico histopatológico. ¿Qué es lo que se debe documentar? Se debe de documentar en el reporte histopatológico distorsión difusa de la arquitectura y reemplazo por tejido fibrótico cicatrizal, con o sin, pero habitualmente tienen nódulos de regeneración. Y ustedes van a decir, bueno, entonces a todos les voy a hacer biopsia para saber que tiene cirrosis. La respuesta es no.
hay ciertas indicaciones generales para hacer biopsia de hígado. Por ejemplo, hay indicaciones para apoyo diagnóstico, indicaciones relacionadas para obtener información pronóstica e indicaciones para el manejo. Por ejemplo, para diagnóstico en enfermedades múltiples del parénquima hepático, para quedar claro qué puede ser la causa. También cuando se desconoce la causa de manera, no tienes ni idea de qué te está causando esa hepatopatía o esa cirrosis, se puede hacer. O esa enfermedad hepática, no necesariamente que tenga cirrosis, sino una enfermedad hepática y no sepas que es de plano, ya hiciste estudios menos invasivos y no orienta nada, se puede hacer biopsia hepática. Cuando sea una, no sé, una afección hepática y asociada a fiebre de origen desconocido y que no hayas llegado al diagnóstico. Para pronóstico, para estadificar la enfermedad, pero pues ya casi no, ya cayó mucho en desuso porque ya desarrollaron pruebas indirectas, así que ya casi no se usa para evaluación pronóstica, es poco habitual. Del manejo, pues por ejemplo, una estrategia de tratamiento planteada en base a resultados de estudio histológico también puede ser una posibilidad. Para saber la estrategia de manejo, ¿sí? Basándote en los estudios histopatológicos. O sea, quiere decir que más que ser un tratamiento, que utilices la biopsia para plantear el mejor tratamiento que le vas a dar a tu paciente en base a los hallazgos. Es claro que, por ejemplo, si la biopsia sale que es un cáncer, pues es un tipo de manejo. Si la biopsia te dice que es viral, pues es un tipo de manejo, etc. Pero hay que recordar que la biopsia percutánea no es necesaria en casos de cirrosis descompensadas, o sea, los casos de cirrosis que ya tengan hipertensión portal, que ya desarrollaron varices, ascitis o una complicación de estas, ya no necesitas tu biopsia para decir que el paciente tiene una hepatopatía crónica, ¿sí? O sea, tal vez tajantemente no te sea objetivo porque no tengas la fibrosis en el reporte histopatológico, pero tienes absolutamente todos los indicios necesarios para decir que tienes una hepatopatía crónica, muy probablemente por cirrosis hepática. O también otra razón en la que no es necesaria la biopsia es cuando ya hay estudios de imagen que te están dando datos que sugieren cirrosis hepática o más que cirrosis, hepatopatía crónica, ¿no? O sea, ya datos relacionados como la presencia de circulación colateral, la venosa portal, ¿no? La presencia de nódulos de regeneración, datos bordes lobulados del hígado, un hígado pequeño, todo eso que sugiere datos de cirrosis. Miren, en la actualidad hay biomarcadores de cirrosis hepática y no solo de cirrosis, son biomarcadores para evaluación del hígado, ¿sí? Y son aceptados como un buen método para determinar la presencia de cirrosis. Puede ser también la determinación de inflamación o esteatohepatitis. Son buenos porque no son invasivos, aquí, por ejemplo, tenemos el esteatotest, que te busca el grado de esteatosis. El actitest, que te busca el grado de necroinflamación. Recuerden que estas hepatopatías crónicas progresan primero en un hígado graso, luego en una esteatohepatitis o una inflamación hepática, luego a la cirrosis propiamente. Tenemos el NASH test, que determina el grado de esteatohepatitis no alcohólica, es una causa importante de cirrosis, que progresa cirrosis. Tenemos el ASH test, que es el grado de esteatohepatitis de origen alcohólico. Pueden poner pausa y leer lo que dice ahí. Y el que quería que vean, el fibrotest, y aquí lo dice, determina el grado de cicatrización del hígado, o sea, busca fibrosis. El fibrotest es la prueba que determina el grado de fibrosis hepática y te va a dar varios resultados. Cuando te da el F4, fibrosis severa, que se relaciona con cirrosis, ¿sí? Otros estudios que tenemos para apoyar la hepatopatía, para evaluar la hepatopatía, es el ultrasonido, la TAC, el ultrasonido con la elastografía, que también se le denomina este estudio FibroScan, y tenemos a la endoscopía y la colonoscopía. Bueno,
La ultrasonido detecta cambios de hepatopatía crónica ya avanzado. ¿Cuáles son? Hígado pequeño, de bordes lobulados, datos relacionados a hipertensión portal. Por ejemplo, la presencia de esplenomegalia se relaciona a hipertensión portal. La presencia de ascitis indirectamente sugiere hipertensión portal, secundariamente a una hepatopatía crónica por fibrosis o cirrosis. ¿Qué otra cosa? La presencia de otros circulación colateral. Esto se puede evidenciar más con ultrasonido Doppler, ¿sí? La tomografía te va a servir de forma similar al ultrasonido porque te permite ver imágenes sugerentes. Principalmente ayuda porque te permite ver datos relacionados a nódulos de regeneración. Bueno, tal vez no sepas que son nódulos de regeneración, pero son imágenes sugerentes o relacionadas a los nódulos de regeneración que son característicos. El ultrasonido con elastografía o fibroscan es un método y es bastante seguro, no invades al cuerpo y se basa en la velocidad de propagación de una onda a través de un tejido homogéneo, la cual es proporcional a su elasticidad, o sea, que puede ayudarte a determinar si hay rigidez, ¿vale? O sea, si está muy fibrótico ese hígado. Tenemos la endoscopía o la colonoscopía que te permite ver los datos de hipertensión portal a nivel del esófago para buscar varices esofágicas o para ver si hay datos de gastropatía hipertensiva portal. Y por ejemplo aquí tenemos estudios, vean aquí arriba dice estudios para búsqueda etiológica de la hepatopatía crónica. ¿Cuáles son los estudios que necesitarías para ir descartando las causas de tu hepatopatía crónica? Por ejemplo, si tú tienes un paciente con datos clínicos y o bioquímicos de una hepatopatía, o sea que el paciente tenga una insuficiencia hepática, datos de insuficiencia hepática, pues aquí hay estudios del lado izquierdo la causa y del lado la causa de la hepatopatía y del lado derecho los estudios consecuentes que necesitarías para apoyar o descartar esos diagnósticos. Por ejemplo, alcohol con la historia clínica, también puedes apoyarte en un hallazgo histopatológico. No es habitual que le hagas la biopsia para llegar a eso, más que nada el antecedente de que el paciente todos los días bebe, etc. Puedes medir el nivel de alcohol en sangre u orina. Las hepatopatías, en general, si son la B, se le pide antígeno de superficie, se le pide DNA del virus. Si son la hepatitis C y la D, se les pide también anticuerpos para el virus propiamente. La hepatitis autoinmune, muy interesante, es una causa de hepatopatía crónica por anticuerpos. Esos anticuerpos que necesitas buscar para hepatitis autoinmune son anticuerpos antiinsulares como ANA, LKM. También se puede buscar en hipergamoglobulinemia, ¿sí? Otras causas como cirrosis biliar primaria, característicamente tiene datos de colestasis, ¿sí? Una alteración de las pruebas hepáticas, patrón colestásico, ¿sí? También puedes apoyarte de los hallazgos histopatológicos, los anticuerpos antimitocondriales, ¿sí? De la cirrosis biliar primaria. Vean cómo en la hepatitis autoinmune se elevan los ANA o anticuerpos antinucleares. La colangitis esclerosante primaria igual es una afección de pruebas hepáticas de patrón colestásico. Tienes que ver en imagen alteración de las vías biliares, por ejemplo con la colangioresonancia o con el CEPRE, por ejemplo. Van a haber estrecheces y dilataciones, dilataciones en las vías biliares intra y extrahepáticas, principalmente las intrahepáticas. Puedes evaluar los anticuerpos ANCA. Y tenemos la enfermedad de Wilson, se evalúa midiendo la ceruplasmina sérica. Puedes ver si tiene anillo de Kayser-Fleischer en la córnea, la concentración de cobre en el tejido hepático, estudios genéticos. Entonces, para enfermedad de Wilson, que es en cobre, es ceruplasmina sérica y cobre en hígado, ¿sí? O en la biopsia. La hemocromatosis mide la ferritina sérica, que es la manera de reserva hidrosoluble del hierro. El índice de saturación de transferrina, que va a estar hasta el copete, ¿sí? La concentración de hierro en el tejido hepático obviamente va a estar aumentada. Se puede hacer estudios genéticos buscando el gen de la hemocromatosis,
que es el gen HFE. Y la esteatohepatitis no alcohólica, pues los antecedentes, ¿no? Esteatohepatitis te lo está diciendo, no alcohólica, es que no haya antecedente de alcoholismo importante y que haya un síndrome metabólico, obesidad, diabetes, hipertensión, aumento de la circunferencia, etcétera. Y vean aquí, aquí hay un algoritmo propuesto también de un libro de medicina interna, por ejemplo, para evaluar a tu paciente con sospecha de hepatopatía o con síndrome de insuficiencia hepática. Tú tienes al paciente, ¿no? Y luego te dice, hazle una anamnesis, hazle su historia clínica, su exploración física, realízale al menos la ecografía hepática y vías biliares, porque puede ser que te muestre quizás dilatación de la vía biliar con algún proceso obstructivo extrahepático, etc. O que simplemente no haya dilatación de la vía biliar, así que te continúas. Le haces evaluación de las pruebas de función hepática o las pruebas hepáticas. Si tiene un patrón de colestásico, porque te vas a dar cuenta porque eleva mucho la fosfatasa y la GGT, más de 3 veces su límite superior, y está elevada mucho más respecto a las transaminasas, ¿sí? Hay que pedirle anticuerpos antimitocondriales, porque si salen positivos, los anticuerpos antimitocondriales son característicos de la cirrosis biliar primaria. Hay que hacer una elastografía o fibroscan, ¿sí? Considerar tal vez biopsia hepática, pero primero las no invasivas. Si salen negativos los anticuerpos antimitocondriales, haz una colangioresonancia para ver si hay datos relacionados con colangitis esclerosante primaria. ¿Se acuerdan que la colangitis esclerosante primaria les dije que causa estrecheces, dilataciones en las vías biliares intrahepáticas? Si el patrón no es colestásico, o sea, si tiene un índice de R o valor de R mayor a 5, o sea, hepatocelular, tenemos que las causas pueden ser virus, alcohol, hemocromatosis, Wilson, déficit de alfa-1 antitripsina, y ya vimos en el cuadro de la diapo anterior que hay que pedir si estás pensando en alguno de ellos. También hay que saber que en las hepatopatías hay scores pronósticos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el score pronóstico de Child-Pugh-Turcotte, ¿sí? Que considera la bilirrubina, la albúmina, la protrombina, o sea, el tiempo de protrombina, la ascitis y la encefalopatía. Si se dan cuenta, tenemos 2 clínicos, que son la ascitis y la encefalopatía, y 3 bioquímicos, que es el tiempo de protrombina, la albúmina y la bilirrubina. Dense cuenta que estos se relacionan más con ahora sí que el funcionamiento del hígado principalmente. ¿Qué hace el hígado? El hígado conjuga la bilirrubina, el hígado sintetiza albúmina, el hígado sintetiza proteínas de la coagulación. Entonces, si se ven afectados esto, obviamente es de peor pronóstico. Si el paciente ya tiene encefalopatía y ascitis, obviamente es de peor pronóstico. Y aquí te dice los puntajes que le asignas. Puede ser 1, 2 o 3 puntos, dependiendo de los resultados que tengamos por acá, ¿no? Obviamente si tienes más ascitis, te dan más puntos. Si tienes más encefalopatía, más puntos. Si tienes más alteración de estas, por ejemplo la albúmina si está baja, más puntos. Si el tiempo de protrombina está prolongado, más puntos. Bilirrubina elevada, más puntos. Y te puede clasificar a la insuficiencia hepática en Child A, Child B o Child C, dependiendo de los puntos. De 5 a 6 puntos es A, de 7 a 9 es B y C de 10 a 15 puntos. Obviamente la que tiene peor pronóstico o mayor mortalidad es la Child C, hepatopatía, insuficiencia hepática Child C. Y otro score, tenemos el score MELT, hay también el MELT sodio, también. MELT significa Model for End-Stage Liver Disease. Originalmente fue desarrollado para saber qué pacientes son los más adecuados para el trasplante hepático. Originalmente fue para eso, pero ahora se utiliza como que de manera indistinta para determinar qué grado de afectación hepática tiene en general para pronóstico. ¿Sí? Son varios ítems. Aquí no tengo todo lo que se evalúa. Tengo acá la creatinina, la bilirrubina, el INR, etcétera, etcétera. Pero nos sirve para evaluar el pronóstico de estos pacientes con hepatopatía. Bueno, y con eso finalizamos este primer video de generalidades de hepatopatía crónica. Espero que les haya gustado y nos estamos viendo. Saludos.